El pensamiento de Ortega va evolucionando hacia su propuesta filosófica final, conocida como raciovitalismo. Pero antes de analizarla, sin embargo, vamos a ver la crítica que realiza este autor al racionalismo, porque sólo así entenderemos su interpretación de la razón como una razón vital e histórica. Bien, Ortega criticará el racionalismo porque deviene en misticismo, es decir, acaba convirtiéndose en una especie de misticismo y finalmente acabará en un irracionalismo. Esto se debe a que, en primer lugar, no acepta que hay elementos irracionales en la realidad y que la razón tiene límites, y porque, además, olvida la vida. Tampoco es capaz. Pensemos en el primer elemento, el hecho de que no acepta lo irracional ni los propios límites de la razón. Esto se debe, dice Ortega, a la beatería de algunos filósofos que creen, con una fe irracional, en el poder ilimitado de la razón para conocer la realidad. Pero esta creencia, sustentada en su fe, deriva en irracionalismo. Para entender esta idea, lo primero que vamos a hacer es analizar qué se entiende por razonar, qué es razonar, qué es un proceso de razonamiento. Bien, razonar es diseccionar la realidad con la mente, aprehender la realidad de forma mental, intelectual, intentar captar intelectualmente los fundamentos de una realidad. La definición, una definición de un concepto, es un claro ejemplo de disección mental, pero dice Ortega. Bien, en este proceso de disección mental, la razón se topa, se encuentra con elementos que no son racionales en sí mismos. Pero, sin embargo, la razón no es capaz de ver esto, de interpretarlos, porque permanece además ciega ante ellos. Es decir, los obvia, los elimina, no los tiene en cuenta, porque no los puede ver. Ortega dirá que debemos aceptar, frente a esta interpretación de la razón, que debemos aceptar la insularidad de la razón. ¿Qué es esto? Ortega interpreta que la razón es como una especie de isla en un medio de un mar de irracionalidad y que debemos aceptar que o bien esto irracional que rodea a la razón no es cognoscible o que si lo es no se puede conocer por medio de la razón porque es irracional, solo se puede conocer por instancias no racionales como por ejemplo la intuición. Bien, esto no significa sin embargo caer en la irracionalidad, sino que hay que aceptar que, que existen límites a la razón y que estos límites están impuestos por la propia realidad. No debemos negarlos ni estar ciegos ante ellos, simplemente aceptarlos. Hemos visto la primera parte de la crítica de Ortega y vamos a ver ahora la segunda parte de esta crítica al racionalismo. Dirá Ortega que el racionalismo cae también en otro error porque construye una visión abstracta de la realidad. Es decir, lo importante de la realidad es aquello que se puede conocer por la razón y esto es siempre abstracto. Esto implica dejar de lado lo concreto, lo particular, olvidarse de ello, olvidarse en definitiva, dice Ortega, de las circunstancias, que son fundamentales para la realidad, es decir, no hay vida sin circunstancias. Esto le lleva al racionalismo a olvidar que solo hay razón en la vida y que esta vida es previa a la razón, aunque también supone el olvido del carácter temporal, del carácter de perspectiva que tienen tanto la vida como la verdad. Al racionalismo, Ortega lo que va a proponer es una interpretación distinta de la razón. No va a negar la razón ni la importancia de la razón. Lo que va a decir es que la razón es una razón siempre vital porque se da en la vida y es una razón histórica porque no se puede desprender de los procesos históricos.